Episodio 1. El primer susurro no vino del cielo. No fue un ángel. No fue un milagro. Fue una voz que lloraba dentro de un sueño, y decía su nombre. Me llamo Ezequiela. Y hasta los 32 años. Nunca soñé. No pesadillas. No paisajes. No rostros. Nada. Era como si Dios hubiera olvidado visitarme mientras dormía. Pero la madrugada del 3 de marzo. Todo cambió. El sonido era como el crujido de una puerta antigua abriéndose en el cielo. Y entonces la escuché, una voz temblorosa. Rod, pero infinita. Ezequiela, aún no es tarde para salvar lo que vendrá. Me desperté llorando sangre. Literalmente. Las lágrimas corrían rojas por mis mejillas y manchaban la almohada como estigmas silenciosos. Fui al hospital. Me miraron como si estuviera loca. Pero los análisis dijeron que no había explicación médica. Solo un sacerdote me creyó. O fingió hacerlo. Si sueñas con Dios, es porque Él te necesita en su dolor, me dijo el padre Jacinto. Con una mirada tan hueca que parecía ya haber visto el infierno. Esa noche, no quise dormir. Pero me venció el peso de algo más fuerte que el miedo. Y volvió. Esta vez, no era solo una voz. Era un lugar. Oscuro, cubierto de ceniza. Con estatuas llorando fuego y niños cantando letanías al revés. En medio, un cuerpo crucificado de espaldas. Con alas negras y una boca cosida con hilo de oro. Ezequiela, dijo la figura. ¿Quieres ver lo que yo sueño cuando no puedo perdonarlos? Me desperté gritando. Y sobre mi pecho, una cruz quemada. Marcada como con hierro ardiente. Nadie me creyó. Mi madre me pidió que viera a un psiquiatra. Mi novio huyó. Y yo comencé a anotar cada detalle. Cada palabra. Porque comprendí que no era yo la que soñaba con Dios. Era Dios, el que soñaba a través de mí. Y lo que veía, no era el cielo. Era lo que venía antes de que el mundo fuera juzgado. Episodio 2. Los santos no duermen cuando Dios llora. Nunca pensé que un sueño pudiera doler, hasta que sentí el cuerpo de Dios temblar dentro del mío. Después de aquella segunda noche, algo cambió. No en mis sueños. En mi cuerpo. Los espejos ya no me devolvían la mirada. Y las palomas que antes se posaban en mi ventana, ahora huían con chillidos que parecían gritos humanos. Intenté ignorarlo. Me convencí de que era estrés. Sugestión. Locura. Pero al tercer día, soñé con una iglesia. No una común. Era una iglesia sin techo. Donde las estrellas colgaban como lámparas rotas. Y las bancas eran huesos. Un altar cubierto de carne viva palpitaba con cada latido que no era el mío. Y sobre él, escrito con fuego, el juicio no empieza con la muerte. Comienza cuando una elegida se atreve a escuchar. Desperté con el sabor a incienso quemado en la boca y un salmo grabado con ceniza en mi brazo. No hay redención para el que duerme mientras Dios gime. Corrí a ver al padre Jacinto. Pero esta vez, no me abrió la puerta. La capilla estaba cerrada. Solo encontré una nota bajo la imagen de la Virgen. Ya te eligió. Yo no puedo protegerte. Ni él puede. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar solas. Eran las 3:33 de la madrugada. Desde entonces, no tengo control. No decido cuándo duermo. Los sueños me toman como una posesión. Y cada uno es más oscuro, más violento, más real. Anoche soñé con una mujer desnuda, cubierta de velos negros, que rezaba de rodillas sobre un pozo lleno de sangre. Cuando me acerqué, noté que su rostro era el mío. Tú no eres profeta. Ezequiela, me susurró. Eres la grieta por donde Dios se desangra. Me desperté con los oídos tapados por cera negra. Y en mi habitación, escrita en la pared, había una frase que yo jamás escribí. Los santos no duermen cuando Dios llora. Episodio 3. La puerta que apareció donde no debía. El problema no era soñar con Dios. Era que algo más también me escuchaba a mí. Desde aquella noche, cada rincón de mi casa empezó a comportarse como si estuviera despierto. Las paredes ya no eran silencio, susurraban mi nombre en voz baja, como si mi presencia las incomodara. Y cada vez que cerraba los ojos, una sombra se formaba detrás del párpado. El 8 de marzo. A las 3:33 en punto, la hora maldita, apareció una puerta en mi sótano. Jamás había estado ahí. No era de madera. No era moderna. Era algo más. Parecía hecha de piel endurecida, con una aldaba en forma de lengua. Intenté ignorarla. Pero cuando me alejé, escuché claramente una respiración proveniente del otro lado. Lenta, profunda, humana, o algo que intentaba parecerlo. Subí corriendo. Pero el sueño volvió a atraparme como una garra invisible. Y en el sueño, estaba frente a la misma puerta. Solo que en ese mundo, la casa estaba podrida, cubierta de símbolos escritos con uñas. Y detrás de la puerta, alguien lloraba. ¿Quién está ahí?, pregunté.
Una voz que no era voz respondió: soy el que fue encerrado por soñar con los hombres antes de tiempo. No entendí, pero el miedo era tan real que desperté sangrando de las palmas. Tenía marcas de crucifixión. Llamé al padre Jacinto. Nadie respondió. Fui hasta la iglesia, y lo encontré colgado dentro del confesionario, con un rosario atravesado por la garganta. En su mano, una última nota escrita con su propia sangre: no abras la puerta. No todos los sueños vienen de Dios. Y yo aún la escucho. Esa respiración. Más cerca. Más fuerte. La puerta sigue ahí. Y ahora, tiene grietas por donde se escapan oraciones que nadie ha rezado jamás. Episodio 4, donde termina la fe. Comienza el eco. La fe no se rompe como el vidrio. Se desangra lento, cuando el silencio de Dios se convierte en respuesta. Después de la muerte del padre Jacinto, nadie volvió a abrir la iglesia. Las campanas fueron silenciadas, y los feligreses fingieron que nunca lo conocieron, como si nombrarlo invocara algo peor que la muerte. Yo ya no dormía, o dormía dentro del sueño de alguien más. Era difícil saberlo. Una noche, al mirar el reflejo de mi rostro en el agua bendita, la única que aún no se evaporaba en mi casa, vi algo que no debería haber estado ahí. Mis ojos estaban cerrados en el reflejo, pero yo los tenía abiertos. Y alguien, o algo, susurró desde el espejo: ¿por qué sigues creyendo que es Dios el que sueña contigo? Me paralicé. Ese no era el tipo de pregunta que se hace para obtener paz. Era una herida directa al alma. Esa madrugada, la puerta del sótano volvió a palpitar. Sí, palpitar. Como si tuviera venas. Me arrodillé frente a ella, entre lágrimas, y recité el Padre Nuestro. Pero cada palabra que decía, la puerta la repetía al revés. Y cuando terminé, escuché una carcajada. No humana, no demoníaca. Era algo peor. Una risa que conocía mi fe, y sabía cómo deshacerla. Fui al confesionario. Aunque ya no había sacerdote. Me encerré allí dentro, como una niña buscando refugio en el vientre del pecado. Y desde la oscuridad, una voz muy baja, quizás mía, quizás de él, dijo: donde termina la fe, comienza el eco. Y tú ya no escuchas a Dios. Escuchas lo que quedó de él, después del juicio. Salí corriendo, con el alma helada. Y entonces lo supe. No era la elegida. Era la última testigo de un Dios que ya no duerme, porque sus sueños se convirtieron en grietas. Y yo soy una de ellas. Episodio 5, el altar donde nadie puede mentir. Hay lugares donde ni el demonio se arrodilla. Y uno de ellos está dentro de mí. Desde el día en que escapé del confesionario vacío, las señales ya no me perseguían, me habitaban. El aire en mi casa se volvió más espeso. Los relojes se detenían siempre a las 3:33. Y mi sombra ya no se movía como yo. Necesitaba respuestas. No más símbolos. No más susurros. Una verdad. Aunque me rompiera. Volví a la iglesia. Aunque había sido clausurada por el obispado tras la muerte del padre Jacinto. Entré por la sacristía, rompiendo los sellos. Y lo primero que vi fue el altar. Ya no estaba vacío. Había un cuerpo sobre él. Un niño. No respiraba, pero sus labios murmuraban mi nombre sin abrirse. Me acerqué temblando. Y justo detrás de su cabeza, vi lo que nadie jamás debería ver. Una grieta en la piedra del altar. De ella salía un humo blanco, denso, que no olía a incienso. Olía a fe podrida. Y entonces, la voz volvió. Pero esta vez no era un susurro, era una sentencia. Aquí se confiesan los que no pueden mentir. Inclínate. No como creyente. Como testigo. No entendía. Hasta que mis rodillas se doblaron solas. Y las palabras comenzaron a salir de mi boca sin mi permiso. He dudado de Dios. He sentido placer al ver arder una imagen santa. He amado más la voz del abismo que el silencio del cielo. Lloré. No por culpa, sino por saber que nunca había dicho esas cosas. No conscientemente. Pero la grieta no permitía máscaras. El niño abrió los ojos. Eran completamente blancos. Y me dijo: si escuchas sus sueños, debes confesar los tuyos. Porque los tuyos también sangran. Salí arrastrándome, con las manos marcadas por las piedras sagradas. Y comprendí algo que me destruyó. Cada altar es una tumba. Y cada oración, un eco de lo que murió allí. Episodio 6, el sueño que los ángeles no se atreven a mirar. No todas las visiones vienen del cielo. Algunas son los restos de lo que el cielo rechazó. Desde la confesión forzada en el altar. Dejé de dormir por voluntad propia. Ahora eran ellos los que decidían cuándo y dónde caía en trance. Una noche, mientras caminaba por la calle vacía de mi barrio, todo se detuvo. El viento, las luces, el tiempo, y entonces ocurrió. No me dormí.
Me absorbió un sueño. Como si alguien hubiese abierto el cielo, y luego lo hubiera dejado caer sobre mí. Aparecí en un desierto blanco. No de arena, de sal. Y allí, bajo una luna negra como la culpa, los ángeles lloraban. Pero no eran como los que imaginamos. Tenían rostros múltiples, alas rotas, y cicatrices en forma de crucifijos invertidos. Uno de ellos se arrastró hacia mí. Sus ojos estaban cosidos, y sin abrir la boca, me habló directo al alma. No estamos caídos. Fuimos quemados por mirar lo que tú vas a ver. Detrás de ellos, había una figura envuelta en vendas negras. Flotaba, y su aliento generaba grietas en la sal, como si su sola existencia rompiera la pureza. Yo no podía moverme, ni rezar, solo ver, y lo vi. Una escena dentro del sueño. Una cruz, pero no con Cristo. Era Dios mismo crucificado. Su cuerpo no era físico. Era como una idea torturada, suspendida entre dos verdades que se negaban a existir al mismo tiempo. Y desde su costado, no salía sangre, salían sueños, como hilos dorados que descendían hacia mí. Cuando uno de esos hilos me tocó la frente, desperté gritando, y frente a mi cama, había un ángel, sin alas, sin rostro, solo una boca, cosida también. Me arrodillé sin pensar, y en mi pecho, apareció grabada con fuego la siguiente frase: hay sueños que ni los ángeles tienen permiso de ver, pero tú eres la grieta por donde se cuelan. Episodio 7. El Evangelio que solo puede leerse en la oscuridad. Dios no dejó de hablarme. Solo empezó a escribir en sombras lo que no se atreve a decir en luz. Después del sueño del desierto de sal y el ángel sin rostro, algo cambió en mi piel. Ya no era mía. Cada vez que despertaba, aparecían palabras grabadas en ella. No tatuajes, frases vivas, como si alguien escribiera sobre mí desde adentro. La primera decía: el principio no fue el verbo, fue el silencio que lo observó. Intenté lavarlas, cortarlas, quemarlas. ¿Volvían? Y una noche, al quedarme encerrada accidentalmente en la biblioteca del viejo convento, sucedió lo que cambió todo. Había una sala clausurada desde hace décadas. Nadie tenía la llave, pero cuando pasé frente a su puerta, se abrió sola, y adentro, una sola cosa: un libro, negro, sin título, sin autor, pero respiraba. Sí, respiraba. Sus páginas se movían como pulmones buscando aire. Lo toqué, y se encendió. No con fuego, con oscuridad líquida. Y allí, lo vi escrito: Evangelio de las noches del Padre silenciado. No entendí, hasta que la página siguiente comenzó a sangrar letras que solo brillaban si apagaba mi linterna. Y el texto decía: el mundo no fue creado, fue recordado. Y cada vez que un elegido sueña, Dios olvida un pedazo de sí mismo. Comencé a temblar. Las luces del convento explotaron una por una, y el eco de algo que caminaba descalzo sobre piedras se acercaba. Me llevé el libro. Corrí, pero desde esa noche, no puedo estar a oscuras sin que las letras vuelvan a aparecer, en las paredes, en los espejos, en mis ojos, y cada vez dicen algo nuevo, algo que no debería saberse. Esta mañana, apareció una nueva línea en el techo de mi habitación. La mujer que escucha los sueños de Dios, también escucha las pesadillas de lo que viene después de él. Episodio 8. La plegaria que no debía ser escuchada. A veces, orar no es hablar con Dios, es despertar lo que duerme justo debajo de su nombre. Después de robar el libro del convento, las noches dejaron de tener forma. No sé si sueño, no sé si estoy despierta, solo sé que ya no estoy sola, ni cuando estoy completamente sola. El libro, ahora me susurra. Sí, como si me conociera desde antes de nacer. Como si recordara mis pensamientos antes de que yo misma los pensara. Una madrugada, mientras lloraba rezando el Ave María en voz baja, una página del libro se desprendió sola, y en letras torcidas, escritas como con ceniza de hueso, decía: ruega por nosotros, los malditos, ahora y en la hora en que el cielo olvide sus promesas. Me arrodillé, y por primera vez en mi vida, sentí que algo me escuchaba, no como un padre, no como un demonio, como un testigo, uno que no olvida, uno que lleva siglos despierto bajo las iglesias, esperando que alguien diga las palabras exactas. Y yo las dije, sin saberlo. No fueron en español, ni en latín. Fue un idioma que me nació en la garganta como vómito sagrado, mientras el cuerpo se arqueaba y el alma se abría. Y justo al terminar, lo sentí. El suelo bajo mis rodillas respiró. Sí, respiró, como si una catedral entera exhalara por primera vez después de siglos. Y lo que exhaló no fue aire. Fue un nombre que ningún humano debería conocer.
Al escribirlo aquí, la tinta tiembla, y no me atrevo a repetirlo. Pero desde esa noche, algo sube por las grietas de mi casa, y cada vez que rezo, siento que no estoy calmando a Dios, lo estoy despertando, o algo que finge ser Él. Episodio 9. El susurro que se escondía en el amén. No fue el demonio el que me habló por primera vez, fue el eco de un amén que jamás debió pronunciarse. Desde la noche de la oración maldita, todo en mi casa cambió. Las paredes sudaban agua bendita, las cruces colgadas giraban solas, boca abajo, y en los espejos, ya no era yo la que se reflejaba. Era otra versión de mí, una que sonreía cuando yo lloraba, una que rezaba mientras yo dormía. Intenté abandonar el libro, lo envolví en tela sagrada, lo enterré en el cementerio detrás del convento, donde yacen los monjes olvidados, pero no sirvió. Esa misma noche, se apareció sobre mi pecho, abierto en una página nueva, una página que no había visto antes, y en ella, solo una frase: Dios escucha todos los rezos, pero hay algunos que responde con silencio, porque si hablara, partiría el mundo en dos. Me tapé los oídos, pero el sonido venía de adentro, de mis huesos. Era como si cada parte de mí comenzara a orar por su cuenta, con voces distintas, y todas terminaban con la misma palabra: amén. Pero no era un amén de paz. Era el tipo de amén que sella un pacto con algo que está al borde de despertar. Fui a la iglesia abandonada, buscando respuestas, y allí, justo en el altar, encontré a la mujer del espejo. Era yo, vestida con un manto blanco manchado de sangre, y sostenía un rosario con cuentas hechas de dientes humanos. Me miró sin pestañear, y dijo: tú no fuiste elegida para salvar, fuiste elegida para recordar lo que Dios quiso olvidar. Me acerqué temblando. Ella sonrió, y sus ojos no tenían fondo, solo un abismo que susurraba: cada vez que dices amén, un pedazo del cielo cae, y tú ya lo hiciste 9 veces. Me desperté vomitando sal, y en la pared, escrita con sangre fresca, apareció una advertencia: a la 10ª, el velo caerá. Episodio 10. El velo que sangra cuando alguien recuerda. No fue el infierno quien lo pidió, fue el cielo quien suplicó que nadie lo recordara. Desde aquella advertencia, a la 10ª, el velo caerá, no he vuelto a dormir en paz. No porque tenga miedo, sino porque siento que cada vez que cierro los ojos, alguien del otro lado los abre. Hoy desperté con una marca en la frente, una línea vertical, delgada, como una antigua costura que alguien desató mientras dormía. Y sobre mi cama, una pluma blanca, quemada por las puntas. Intenté ignorarla, pero el libro volvió a abrirse por sí solo, y esta vez no susurró, cantó, una melodía antigua, que no venía de la tierra, una melodía que no tenía letra, hasta que yo comencé a sangrarla por la boca. Sí, cantarla, en un idioma que mi lengua no conocía, pero mi alma recordaba, y mientras la melodía llenaba la casa como una misa invertida, lo vi, el velo, suspendido en el aire, frente a mí, como una pared hecha de recuerdos divinos. Tenía bordado el rostro de Dios, pero no con gloria, con lágrimas, con cicatrices, con heridas que solo se obtienen al amar a un mundo que ya no lo ama. Me arrodillé, no por devoción, por terror, porque el velo palpitaba, y cada latido dejaba escapar gotas de luz podrida, que al tocar el suelo se convertían en nombres. Nombres de los que han soñado con él, y han sido olvidados. Entre ellos, el mío. Y entonces entendí. No soy la única. Fui la última en recordar. El velo comenzó a rasgarse. Y del otro lado, una silueta, no humana, no santa, comenzó a caminar hacia mí. No tenía ojos, pero su presencia me hizo llorar por los que aún no nacen. Y dijo una sola frase, con una voz que sonaba como 1000 iglesias cayendo al mismo tiempo: recordar es sangrar el nombre de Dios. ¿Estás lista para verlo sin el velo? Episodio 11. El rostro que no debía ser visto. Ver a Dios no es lo sagrado. Lo sagrado es sobrevivir a lo que ves cuando Él se quita el rostro. El velo cayó, no con ruido, no con luz, cayó con un silencio tan absoluto, que incluso mi corazón se detuvo por un segundo. Y lo que había detrás, no puede describirse con palabras humanas, pero lo intentaré, porque si no lo cuento, arderé desde dentro. No era un rostro, era todos los rostros de Dios al mismo tiempo. Un niño que lloraba al nacer, un anciano que gritaba al morir, una mujer rota por haber creído, un ángel crucificado con las alas abiertas como libros no leídos, un demonio rezando con la voz quebrada, y en el centro, un ojo cerrado, el ojo de Dios, el que sueña. Ese ojo se abrió, y cuando me miró, no vi mi reflejo, vi lo que aún no ha pasado.
El final del mundo. No como castigo, sino como olvido. Las iglesias vacías. Los rezos flotando sin boca que los pronuncie. Los ángeles llorando porque ya no recuerdan a quién servían. Y yo de pie, con el libro en una mano. Y en la otra, mi propia lengua cortada. Ofrecida como sacrificio. ¿Por qué me lo muestras? Grité sin voz, desde el alma. Y una respuesta descendió como fuego suave. Porque nadie se salva por ver a Dios. Solo se salva el que soporta escucharlo. Incluso cuando ya no tiene nada que decir. Caí de rodillas. No quedaba fe, solo ceniza. Y mientras todo se disolvía en esa visión, sentí que alguien me tomaba del hombro. Era el ángel sin rostro. Pero ahora lo tenía. Tenía el mío. Y dijo: ya no sueñas con Dios. Ahora eres el sueño que Él tendrá cuando despierte. Episodio 12. La elegida que Dios soñó por última vez. No fui testigo del apocalipsis. Fui el lugar donde ocurrió. Desde que vi el rostro de Dios, o lo que quedaba de Él, ya no tengo nombre. Mis documentos desaparecieron. Las fotografías donde salía, ahora están vacías. Las personas que me conocían, me miran como si nunca hubiera existido. Pero no me asusta. Porque ahora entiendo. Dios no me eligió para hablarle. Ni para servirle. Me eligió porque Él ya no podía soñar más. Y yo nací para tener su último sueño. En las noches ya no cierro los ojos. Porque yo soy el sueño. Veo iglesias arder sin fuego. Hostias transformarse en lenguas. Sacerdotes confesando pecados que aún no han cometido. Y niños con estigmas en el alma. No en la piel. Todo eso ocurre dentro de mí. Porque ya no hay cielo. No como lo conocíamos. Lo que hay es una eternidad que intenta recordarse a sí misma a través de mí. Y falla. Una y otra vez. Anoche, el libro se abrió por última vez. Solo tenía una página. Y no estaba escrita. Estaba viva. Era piel. Mi piel. Y comenzó a recitar un verso en voz alta. Con mi voz. Pero sin mi voluntad. La mujer que escuchó los sueños de Dios. Ahora duerme en el corazón de lo que Él no pudo salvar. Su nombre será olvidado. Su memoria. Prohibida. Su voz. Será la grieta donde el juicio comience otra vez. Cuando la voz cayó, el libro ardió sin fuego. Y yo supe que ya no volvería a despertar. No porque muriera, sino porque el mundo despertó, y no me encontró. Porque yo no era elegida. Yo era el último pensamiento que Dios tuvo. Antes de olvidar que alguna vez fue Dios. Episodio 13. El silencio que Dios dejó atrás. No hay mayor castigo que sobrevivir al último pensamiento de Dios. Y seguir escuchando el eco, cuando ya no queda voz. Nadie recuerda mi nombre. Ni siquiera yo. Camino por ciudades donde las estatuas de santos se han vuelto de piedra otra vez. Ya no lloran. Ya no tiemblan. Ya no sueñan. Porque el sueño terminó. Y con él, la memoria de Dios. Yo fui la grieta. Fui la página. Fui el altar donde Él escribió su despedida. Y ahora, solo quedo yo. Con un cuerpo que no envejece. Con una boca que no habla. Y con oídos que siguen oyendo el silencio que Dios dejó atrás. Cada noche, me arrodillo en una iglesia distinta. No para rezar, sino para escuchar. Porque aunque Dios se ha dormido para siempre, el mundo no dejó de murmurar su nombre. Y en ese murmullo, algo se está gestando. No es Él. No es su enemigo. Es lo que viene cuando nadie recuerda quién era Dios. Un nuevo verbo. Una nueva creación. Pero sin amor. Sin fe. Sin perdón. Solo estructura. Solo poder. Y yo seré la primera en verlo nacer. Porque quien escuchó los sueños de Dios, también debe escuchar los suspiros del nuevo Dios. Antes de que pronuncie su primer juicio. Esta no es una profecía. Es una advertencia. Si alguna vez sueñas con Él, no despiertes. No respondas. No escribas. Porque si lo haces, la grieta volverá a abrirse. Y esta vez, no vendrá sola.